Bueno, muy bien, hemos definido todo el diagrama de entidad-relación con todas sus tablas y relaciones, es decir, hemos definido las llaves foráneas, las foreign key, y ahora lo que vamos a aprender en esta clase es cómo definir esas mismas foreign key desde Transact SQL. Entonces vamos a abrir el diagrama que hemos creado anteriormente. Muy bien, hacemos doble clic en el diagrama y se están cargando todas las tablas que hemos agregado. Muy bien, entonces aquí tenemos todas las restricciones foreign key que hemos realizado con cada tabla. ¿Sí? Hemos conectado todos los campos de todas las tablas para garantizar una integridad de los datos. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, por ejemplo, para que no podamos insertar en la tabla pacientes un país que no esté definido en la tabla país. También lo hicimos para que en la tabla turno paciente no podamos insertar un turno de un paciente que no existe. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite preservar la integridad de los datos. Esto quiere decir que vamos a tener datos consistentes en toda nuestra base de datos, ¿sí? Con lo cual eso reduce la posibilidad de errores que puedan llegar a producirse en nuestra aplicación. Es decir, que vamos a evitar cualquier tipo de información faltante del lado de la interfaz del usuario. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es vamos a eliminar unas llaves foráneas que hemos creado anteriormente y las vamos a recrear desde Transact SQL, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a agarrar esta foreign key que hemos definido entre la tabla paciente y la tabla país y la vamos a eliminar. Vamos a hacer clic derecho, delete relationship. Vamos a hacer clic en sí, muy bien, y ahora vamos a eliminar esta relación también que hemos creado entre la tabla historia paciente y paciente. Vamos a hacer clic derecho, delete. Hacemos clic en yes. Muy bien, ya está. Y ahora vamos a guardar nuestro diagrama. Le decimos que sí, guardar los cambios. Hacemos clic en sí y ya está. Muy bien, ahora vamos a abrir un new query para ejecutar nuestro script para crear una foreign key, ¿sí? Una llave foránea. Entonces, vamos a realizar un alter, ¿sí? Vamos a escribir alter table y vamos a modificar la tabla paciente. Lo que hacemos a continuación es agregar add foreign key, abrimos paréntesis y aquí vamos a colocar el campo en el que habíamos relacionado, ¿sí? Con la tabla país. En este caso era el campo ID país. Entonces vamos a colocar aquí adentro del paréntesis ID país, cerramos paréntesis y luego colocamos reference, ¿sí? Lo que sigue después es el nombre de la tabla a la cual referenciamos la foreign key, ¿sí? En este caso es la tabla país. Abrimos y cerramos paréntesis y dentro colocamos el campo ID país. Vamos a seleccionar todo el script y vamos a presionar F5. Muy bien, ya está. Comando ejecutado satisfactoriamente. Y ahora hacemos doble clic en el diagrama de entidad de relación. Aguardamos a que carguen las tablas. Y fíjense cómo automáticamente se agrega la foreign key en el diagrama. Es lo mismo que hacerlo desde el diagrama, ¿sí? Lo que hemos hecho anteriormente lo podemos hacer desde Transact SQL. Ahora vamos a hacer lo mismo con la tabla historia paciente. Cerramos el diagrama, le decimos que no guardamos los cambios y vamos a agregar otra sentencia. Vamos a colocar alter table y vamos a colocar la tabla paciente. Colocamos add foreign key entre paréntesis. Colocamos ID paciente, ¿sí? Porque la relación está realizada con la tabla historia paciente y en esa tabla tenemos el campo ID paciente. Muy bien, colocamos reference
y colocamos la tabla historia paciente. Abrimos y cerramos paréntesis y colocamos el campo ID paciente. Seleccionamos todo el script, presionamos F5 y obtenemos un error. Fíjense el error que estamos obteniendo. ¿Por qué obtenemos este error? Porque la referencia la estoy haciendo desde la tabla paciente hacia la tabla historia paciente, ¿sí? Cuando le digo reference historia paciente, quiere decir que el sentido de la foreign key la estoy haciendo desde la tabla paciente hacia la tabla historia paciente. Y la tabla historia paciente tiene más de una primary key, ¿sí? En este caso tiene 3, tiene una primary key compuesta por 3 campos y las foreign keys solo pueden ser referenciadas a una tabla que tenga una única llave primaria. Entonces, en este caso, la referencia tiene que ser desde historia paciente hacia la tabla paciente. Entonces, vamos a colocar aquí donde tenemos la tabla paciente, vamos a colocar historia paciente. Muy bien. La foreign key es la misma sobre el campo ID paciente y aquí colocamos la referencia a la tabla paciente, el campo ID paciente. Entonces ahora sí, vamos a ejecutar este script con F5. Ahora sí, no obtuvimos errores y vamos a revisar nuestro diagrama entidad-relación. Cerramos aquí, no guardamos los cambios y ahí nos muestra la relación entre la tabla historia paciente y paciente. Fíjense que está bien relacionada desde el símbolo del infinito y del otro extremo tenemos la llave amarilla que nos indica que en esa tabla, es decir, en la tabla paciente, allí tenemos la primary key única, ¿sí? Con el campo ID paciente.